Y ahora viene todo un quilombito que me lo voy a despachar bastante más rápido yo, que es el tema de la tangente y la cotangente, la secante y la cosecante. Acá está la tangente. Ya después le voy a decir que hay que retener de esto, que es muy poco lo que hay que retener de esto. Pero si uno grafica la función tangente, se observa que el período no es 2pi, el período es pi. O sea, vos acá tenés, de acá a acá, es el mínimo intervalo de variación de la x en la cual se forma este patrón, esta forma, que luego se repite indefinidamente para la derecha y para la izquierda. Entonces no es correcto decir que el periodo es 2pi, no es correcto. ¿O no? Porque bueno, podría decir, bueno, pero ese patrón también se repite indefinidamente, esos dos arquitos se repiten indefinidamente, pero no, no vale. El periodo siempre es el mínimo intervalo de valores de la variable independiente en la cual se repite el patrón de comportamiento, en este caso el patrón de la forma. Esto también lo podíamos ver en la circunferencia trigonométrica, ahora no lo he puesto, ni las he graficado en la circunferencia, no tengo un simulador de tangente para graficar eso, pero querés ver la tangente, la circunferencia trigonométrica, fíjense que de 0 a pi, de 0 a pi es de acá a acá, de 0 a pi, o sea, la mitad de la vuelta. De 0 a pi hace todo, recorre todos los valores, la tangente que es el vector rojo. Pasa de 0 a infinito, y después agarra de menos infinito y llega a 0. Hace toda la vuelta, y después en el otro pi repite todo de nuevo. ¿Ven o no? Entonces el periodo, en lugar de ser 2pi, es 1pi. El periodo. Eso es súper importante. Saber que la tangente y la cotangente tienen un periodo corto. Son las únicas dos que tienen periodo corto. ¿Eh? Fíjense, la cotangente es este vector rojo que ven ahí arriba, ¿o no? También de 0 a pi pasa de más infinito a 0 y recorre hasta menos infinito. Y después cuando empiezo la otra mitad del primer giro, otra vez repite en la misma secuencia los valores, la cotangente. La tangente y la cotangente, las dos. Las dos tienen periodo corto. Eso hay que saberlo. Porque puede fallar algún análisis gráfico si uno le empieza a poner más 2 pi, y corresponde poner más 1 pi. No, más 2 pi. Por eso yo siempre hago el énfasis en el tema de K-T. K veces el período, no 2 pi. No hago tanto énfasis en el 2 pi, sino en el K veces el período. Y veremos, porque el período no siempre es 2pi. Bueno, siguiendo con esto. Entonces, acá ¿qué tenemos? Fíjense una cosa. Claro, ahí está la forma, lo puedo ver, por supuesto, en un graficador, es difícil, pero esto hay que sabérselo. Esta forma sí hay que sabérsela. Por lo menos este arco de acá, que de menos pi sobre 2 hasta más pi sobre 2, o sea, en una extensión total de ancho t, pi, que es el periodo, de menos pi sobre 2 más pi sobre 2, hace todo el patrón, la función tangente. Ahora viene lo siguiente, miren. ¿Se dan cuenta que no es continua? Ahí puse en línea de puntos roja las asíntotas verticales que tiene, que son infinitas, porque la curva se empieza a desaparecer. Ya sabemos que la tangente 90 no existe. Si vos le pones calculadora a tangente 90, te dice error matemático. Si le pones tangente de 270, te dice error matemático. O sea, no es infinito, es error matemático. Si es 89,9999, tiende a infinito, pero 90 no existe. Por eso hay una asíntota vertical o polo, muy característico de las funciones racionales. Y la función trigonométrica, tangente, no es una función racional porque es una función trascendente al álgebra. Todo lo que es trigonometría y funciones exponenciales y logarítmicas que vamos a empezar desde la semana que viene a desarrollar son funciones trascendentes al álgebra, que van más allá del álgebra polinómica o racional, pero de alguna manera tiene el aspecto de cociente, ¿ven? No es una función racional. ¿Se acuerdan de las funciones racionales? Como vos decías, x sobre x más 2 es una función racional, polinomio arriba, polinomio abajo. Bueno, lo que habíamos visto en ese momento, que espero que no se olviden, que los valores de x que hacen 0 al numerador son los ceros de la función, lo que hace 0 al numerador, lo que hace 0 al denominador son los polos de la función, porque cuando se hace 0 al denominador, la función no existe y por lo tanto hay un polo o asíntota vertical. Todo eso que expliqué, que está todo con video y que no necesitan ver el video de Zoom, porque están en las clases, está ya editado, si lo buscan en el campo está, me despaché con todo, edité todo, ni siquiera está en la guía en papel, pero está en el video que yo hice y está todo editado en el campus. Sería bueno que tengamos eso en presente ahora. ¿Por qué nosotros
lo que vamos a hacer ahora es razonar que la tangente, como es seno sobre coseno, y el seno y el coseno nunca se hacen cero al mismo tiempo, porque vieron que el seno y el coseno están corriditos 90 grados, entonces no se hacen cero los dos al mismo tiempo. No hay un ángulo que te hace cero el seno y te hace cero el coseno. No podría ser, porque son proyecciones de radio unitario sobre los ejes coordenados. Una proyección puede dar cero, pero la otra dar cero al mismo tiempo, no puede ser. Entonces no hay peligro de que se genere una laguna. ¿Se acuerdan lo que era una laguna cuando tanto el numerador como el denominador se hacían cero al mismo tiempo? No, pero no se preocupen, acá laguna no hay, pero hay polo. Polo cuando se hace cero el denominador, pero no el numerador. Y cero cuando se hace cero el numerador, pero no el denominador. Nunca se van a hacer cero los dos al mismo tiempo. Esto es una bonita introducción para empezar a sacar los dominios y todo lo demás. Sobre todo el dominio y los ceros. Vamos al dominio de la función. ¿Cuándo existe esta función? En todos los reales, menos, y esta es una diferencia de conjunto, en todos los reales excepto llaves, llaves. Acá no hay paréntesis ni corchete, hay puntos aislados, son infinitos, pero son puntos aislados. ¿Qué son estos? Los valores que hacen cero al denominador, porque yo no puedo dividir por cero. Como la tangente es igual a seno sobre coseno, el seno existe siempre porque es una función periódica que ya hemos visto, dominio todos los reales. El coseno existe siempre, todos los reales. Pero, ¿qué pasa? Existe siempre, pero a veces vale cero, ¿o no? El coseno. Entonces, cuando yo tenga justo los ángulos que hagan cero al coseno, se me va a hacer cero el denominador. No puedo dividir por cero y ahí es donde se generan las asíntotas verticales. Ahí en esos puntos jorobados, ¿o no? Tendría que poner vacíos los puntitos, ¿o no? En esos puntitos vacíos, donde la X no va a poder tomar porque se hace cero el coseno. Y nosotros tenemos que saber de memoria, en este punto, que hay que, de todo el palabrerío que expliqué antes, ¿qué tenemos que retener de memoria? Los ceros del seno y del coseno. De la función seno y de la función coseno. Los ceros del seno es kpi. ¿Se acuerdan? El seno, que se hacía cero en cero, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, menos 1pi, menos 2pi, kpi. Y los ceros del coseno, más complicadito, más complicadito. Expliqué recién, me tomé el trabajo de un número impar de pi sobre 2. Un número impar cualquiera de pi sobre 2. O si querés, pi sobre 2 más kpi. De cualquier manera. Pero como lo vi muchas veces así en la facultad, ahora lo estoy viendo de la otra manera. No sé, ¿viste? Pero bueno, yo lo puse así. Entonces, volviendo a esto que decíamos recién. El dominio de la tangente son todos los valores reales menos los que hagan cero al coseno. Y los ceros del coseno son estos, ¿o no? Entonces, el dominio de la función son todos los reales menos los ceros del coseno. ¿Ven? Pi sobre 2 por 2k más 1. Y k pertenece a z. No de memoria. Lo único que tenés que tener en memoria es esto, que los ceros del seno, kpi, que los ceros del coseno, pi sobre 2 por 2k más 1, y k pertenece a z, por supuesto, ahí no lo anoté, y k pertenece a z. Eso es lo único que hay que retener. Y ahí va saliendo todo de la función tangente, de la cotangente, de la secante y de la cosecante también, en cuanto al dominio y la imagen. Vamos ahora a los ceros de la función tangente. ¿Cuándo se hace cero un cociente? ¿Qué tiene que pasar para que una división sea cero? Que el numerador sea cero. ¿Por qué? Porque quiero estudiar los ceros de la tangente. Quiero ver cuándo la tangente es cero. ¿Se ve ahí cuando la tangente es cero o no? Se ve gráficamente, pero yo quiero saberlo sin una gráfica. Ahí están los ceros de la tangente. Ahí hay un cero, acá hay otro cero. Bueno, hay infinitos ceros, ¿o no? Y los ceros de la tangente son los ceros del seno, ¿ven? Pi, 2pi, 3pi, 2pi, 3pi, menos pi, menos 2pi, los ceros del seno, porque cuando se hace cero el numerador, no tengamos ningún peligro de que hay que revisar que no se haga cero el denominador al mismo tiempo. Acá no hay que revisarlo, porque nunca se hace cero los dos al mismo tiempo. Entonces, se hace cero el seno, los ceros del seno son los ceros de la tangente. Y el dominio de la tangente son todos los reales menos los ceros del coseno. Así es el asunto, ¿o no? ¿Qué tengo que agregar a todo esto? Tiene un periodo corto, ya lo dijimos. El periodo vale pi. Entonces ahora vamos a empezar a los conjuntos de positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento. Entonces, empecemos con el conjunto de positividad. Como el periodo es corto, ¿cierto? Lo voy a tomar de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2. Este arco solo. Estamos diciendo positividad. Positividad de la función. Acá hay un primer conjunto de positividad.
¿De dónde hasta dónde de x? La función es positiva. Eso es positividad. Entonces podríamos decir de 0 a pi sobre 2. Esto es pi sobre 2. De 0 a pi sobre 2. Ahí está escrito, pero vamos a suponer que lo pongo acá arriba. Conjunto de positividad. Podría decir de 0, ¿cierto?, a pi sobre 2. De 0 a pi sobre 2 sería un primer intervalo de positividad. Pero acá hay otro. Y hay otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Hay infinitos, ¿o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A los dos extremos, no sumarle 2k pi a lo tonto. No, 2k pi no. Sumarle k veces el periodo que tenga la función. Como el periodo que tiene esta función es pi, hay que sumarle k pi, un k pi, no 2k pi. Cuidado porque el alumno se desorienta y le pone más 2k pi. Si le pone más 2k pi está mal, porque te va a saltar de este primer conjunto de positividad al tercero, si le pone más 2k pi, porque va a agarrar uno y le va a sumar 2 pi, y va a pasar el 0 al 2 pi, ¿o no? Y va a agarrar el pi, y va a pasar el pi sobre 2 y le va a sumar 2 pi, y va a pasar acá, y te va a comer el del medio, y o sea, te va a faltar la mitad de los conjuntos de positividad si le pones más 2k pi. Por eso hay que ponerle k veces el período. Eso recuérdenlo siempre. K veces el período. Entonces sería más k pi más k pi. O sea que para la tangente y para la cotangente también vamos a hacer más k pi a todos los intervalos. Conjunto de negatividad. Vamos al conjunto de negatividad. Acá hay un primer conjunto de negatividad que lo voy a tomar como referencia. Bueno, lo revisé el conjunto de positividad recién. ¿Lo revisé? No, lo revisé. ¿O no? 0 más k pi. Bueno, ahí está. K pi. ¿O no? Más pi sobre 2 más k pi. Más punto y coma. Pi sobre 2 más k pi. Y k pertenece a z. Está bien. Conjunto de negatividad. Agarro un primer conjunto de negatividad de menos pi sobre 2 a 0. Conjunto de negatividad. Agarro un primer conjunto de negatividad de menos pi sobre 2 hasta 0. Abierto siempre. Negatividad. Ahí está menos pi sobre 2 y ahí está 0. Ahí está el primer conjunto de negatividad. Y otra vez le sumo k periodos. O sea, k pi. K periodos. Al conjunto de positividad y negatividad. Y ahí tenemos pi sobre 2 más k pi. Y el 0 no se pone, pero bueno, aparece punto y coma, k pi. Para no ponerle 0 más k pi. Y k pertenece a z. Y después tenemos intervalo de crecimiento. Fíjense que la función siempre es creciente. ¿Ven? Crece, crece, crece. Recuerden que hay que recorrerla para cualquier función, para mirar si es creciente o decreciente, hay que recorrerla de izquierda a derecha. Crece, 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 se desaparece y vuelve a crecer, crecer, crecer. O sea, intervalo de crecimiento, todo el dominio. Le podría haber puesto todo el dominio, lo podría haber anotado así, es totalmente válido, porque el dominio es igual, es exactamente igual. Lo que pasa es que acá está más parecido con el KPI, 2 KPI y todo lo demás. Entonces ahí vemos lo que es el intervalo de crecimiento. Agarro un primer intervalo, que sería de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2. Ahí lo tenemos. De menos pi sobre 2, punto y coma, a más pi sobre 2. Y le sumo k periodos. K periodos. O sea que bueno, eso también genera el dominio, ¿ven? O sea, es como que este punto viaja un periodo para acá, y como el periodo es un pi, ese punto baja de acá a acá, y este viaja de acá a acá, ¿o no? Y se genera un segundo y luego un tercero, bueno, es lo mismo que poner todo el dominio. Eso es el intervalo de crecimiento. Y el intervalo de decrecimiento no tiene conjunto vacío. Se pueden poner con dos llaves, sin nada adentro, o este símbolo, como ya sabemos, el conjunto vacío, ese simbolito de ahí. ¿Se ubican? Es el análisis trigonométrico de la función tangente.